Iniciamos aquí la unidad número 7 del programa. En esta oportunidad, la primera parte, que lo que vamos a hacer es tratar la introducción de esta unidad. La unidad 7 del programa tiene que ver con lo que denominamos crisis de la arquitectura moderna, dispersiones y fragmentaciones posmodernas, los casos europeos y norteamericanos. ¿Qué nos proponemos en esta unidad? Reconocer la multiplicidad de propuestas arquitectónicas y fragmentación teórica que se inicia en la década de los años 60 a expensas del debilitamiento de los grandes discursos hegemónicos de la modernidad, como así también rever la supuesta idea de crisis de esta modernidad. Es por eso que ustedes ven en el título de esta unidad que ponemos crisis y luego, entre paréntesis y con signos de pregunta. O sea, por un lado, reconocemos que en los años posteriores a la finalización de la segunda posguerra, más efectivamente, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 60, la arquitectura moderna, tal cual la veníamos viendo hasta acá, entra en un proceso de replanteamiento, podríamos decir de crisis internas, a partir del debilitamiento justamente de los grandes discursos teóricos y filosóficos que sustentaban el discurso precisamente de la modernidad. Y es por eso que en los años 60, que es una década convulsa y sumamente importante para el siglo XX, vamos a entender que se plantea un nuevo paradigma cultural, que es lo que denominamos posmodernidad. Por eso es que aquí, en esta primera parte de la unidad 7, vamos a hacer un recorrido teórico para entender qué entendemos por posmodernidad. Pero, volviendo nuevamente al título, ¿qué queremos decir con esos signos de pregunta? Que es cierto que hablar de posmodernidad es una categoría que desde fines de los 60 aproximadamente se plantea como una nueva instancia de la modernidad, pero que tiene una doble visión. Por un lado, sobre todo al calor de los acontecimientos de la década del 70 y 80, se consideraba que la arquitectura moderna, portadora de los valores de la modernidad, entraba en un proceso de crisis irreversible y que por lo tanto la idea de arquitectura moderna muchos la daban por muerta. Sin embargo, pasando estos últimos 20 años aproximadamente y a la luz de nuevas condiciones culturales del mundo contemporáneo, la posmodernidad comienza a ser vista, a ser observada, a ser entendida desde otro lugar, no como una superación de la modernidad, sino tal vez, como un nuevo escenario, un nuevo acto de presentación de la modernidad bajo nuevos ropajes y sobre todo, sí, partiendo de la base de replanteamiento de algunos de sus principios. Hay que entender que en los años inmediatamente posteriores a la finalización de la segunda posguerra, o sea, el año 45, el mundo en su conjunto entra en un proceso de reacomodamiento político, económico, social y sobre todo cultural, que eso va a redefinir fronteras en los países, pero también redefine la manera en que la sociedad, sobre todo occidental y posteriormente del resto del mundo, como ser África o Asia, se plantan y observan los acontecimientos de los últimos 150 años referido al mundo moderno. Es que el fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue algo verdaderamente terrible, que puso en duda todos los cimientos de la modernidad, significó un profundo replanteamiento acerca de los principios y alcances de esta. Y podríamos decir que los aproximadamente 20, 30 años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, fue un proceso en donde, y un tiempo, mejor dicho, en donde siguieron existiendo, digamos, esquirlas, seguían existiendo todavía
efectos de lo que significó esta Segunda Guerra en cuanto a procesos aún no cerrados. Claro ejemplo de esto tiene que ver al iniciarse la década del 60, cuando se levanta el famoso muro de Berlín, tal cual estamos viendo en esta diapositiva, que significó el endurecimiento de la Guerra Fría. Recordemos que se entiende por Guerra Fría digamos, el encuentro entre dos potencias enfrentadas, como es el bloque occidental de base capitalista y con la democracia y la república como portadoras de valores políticos, y por otro lado el bloque soviético, ¿sí? Que comienza con un proceso de endurecimiento y que culmina justamente con el levantamiento de este muro en el año 61, que divide en dos, podríamos decir, el mundo occidental, lo que se denominó la cortina de hierro. Hacia occidente, lo que se denominan los países libres de Europa, y hacia el este, lo que significa la participación de países dentro del bloque soviético. Pero por otro lado también, este muro dividió en dos a una ciudad como fue Berlín. Y recordemos que Berlín era una ciudad que estaba absolutamente ubicada dentro del bloque oriental, o sea, dentro del bloque comunista de Alemania, que se parte en dos, ¿sí? Por lo que Berlín queda a su vez con una parte, la parte oeste, que participa del mundo liberal capitalista, pero dentro de la geografía del bloque oriental. Y ante la insistente, podríamos decir, y permanente goteo o fuga de ciudadanos de Alemania del Este hacia Alemania Occidental, hacia Berlín Oeste, es que el bloque comunista decide levantar este muro. Y a partir de ahí es que el endurecimiento, el enfrentamiento, la guerra fría entre Estados Unidos básicamente y el bloque europeo occidental se endurece respecto al bloque soviético. Y algunos historiadores, y creo que es así, ¿no?, plantean este término Guerra Fría como un enfrentamiento abierto, pero que no discurre en un campo de batalla real, sino que esta batalla ideológica se empieza a plantear por otros medios, en donde siempre va a estar presente una tensión latente entre ambos bloques. Esto fue muy claro de observar cuando al año siguiente, en 1962, se desata la famosa crisis de los misiles en territorio cubano. Recordemos que podríamos decir que la década del 60 se inicia un poco antes, unos meses antes, en el año 59, cuando finaliza el avance de Fidel Castro y sus tropas en territorio cubano, derrocan a la dictadura que en ese momento estaba instaurada en la isla y que era una especie de dictadura títere de Estados Unidos, y que a partir de ese momento Cuba empieza un proceso de plegarse al bloque soviético. Esto obviamente traía serias consecuencias geopolíticas, ya que la isla de Cuba está solamente a 150 kilómetros del territorio norteamericano, y que en este año 1962 la Unión Soviética, a expensas de la autorización del gobierno cubano, Fidel Castro, pretende instalar precisamente misiles en la isla caribeña, apuntando hacia los Estados Unidos. Esto desató una crisis internacional, como podemos ver en esa caricatura de abajo a la izquierda, ¿no?, esa pulseada de poder entre los dos líderes, el soviético Nikita Khrushchev y el presidente entonces norteamericano John Fitzgerald Kennedy. En esa caricatura los observamos justamente haciendo esa pulseada y cada uno de ellos sentado encima de un misil. Finalmente, esto se desactiva con el regreso de los buques soviéticos alejándose de la isla de Cuba, pero el mundo verdaderamente estuvo en vilo de una tercera guerra mundial
esta vez hubiera sido absolutamente devastadora, ya que estamos hablando de armas nucleares. O sea, podemos observar entonces que la década del 60 se inicia con estos dos enormes acontecimientos de una gran repercusión global y que marca, por lo tanto, que lo que decíamos, ¿no? Que los fragmentos, las esquirlas, los efectos de las bases que conmocionaron al mundo con la Segunda Guerra, en algún sentido todavía están presentes y que se van a seguir manifestando de otra manera. Y es que por eso la década del 60 va a ser una década de enormes transformaciones en todo sentido en el siglo XX. Recordemos también que la década del 60 es donde se va a recrudecer de manera absolutamente notable lo que era la guerra de Vietnam, lo que fue la guerra de Vietnam. Una guerra que ya se inicia en la década del 50, primero de manera sorda, y que luego, a partir de ahí, empieza una enorme escalada bélica, en donde fue una puja de poder nuevamente entre Estados Unidos con la Unión Soviética, y esta guerra de guerrillas se desata en un pequeño país de Oriente como es Vietnam. Una guerra que significó un duro golpe para Estados Unidos, ya que siendo posiblemente la principal potencia militar del mundo, termina siendo vencida por un ejército más bien pobre, como era el ejército vietnamita, pero que esto tuvo una enorme repercusión a escala global, poniendo justamente también en entredicho el poder y la presencia, incluso intromisión, de los bloques soviéticos y occidental en otros países del mundo. Y también dejó en claro un nuevo ejemplo de la crudeza y sobre todo del salvajismo terrible que significaban las guerras, ya en un momento en donde el mundo todo quería dejar atrás todavía lo que era muy fresco que era en la Segunda Guerra Mundial. También la década del 60 va a significar la aparición de nuevos paradigmas culturales, algo que obviamente ya tiene un recorrido que viene también anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero que, como decíamos, ciertos valores que se suponía que la Segunda Guerra Mundial iba a poder ya superar, como la vieja manera de hacer política, viejos valores de la vieja Europa, aún todavía no estaban superadas. Y un claro ejemplo de una revolución urbana que intenta plantarse con múltiples discursos ante ese viejo régimen, esa vieja manera de hacer política, esa vieja cultura europea, tuvo lugar en Francia, sobre todo en las universidades francesas, París como centro por supuesto, en el famoso Mayo francés del año 68. Esto que fue una revuelta estudiantil universitaria apoyada por múltiples sindicatos de ese país, fue una protesta masiva que al principio incluso la sociedad francesa toda la apoyó, luego posteriormente comienza a perder potencia esta revuelta, en donde la sociedad francesa comienza también a alejarse, a alejar su apoyo a esta iniciativa, pero que significó precisamente plantear la crisis de los viejos valores de la política. Recordemos que por entonces el presidente francés era un viejo líder de la Segunda Guerra Mundial y que para esta nueva generación, estamos hablando de años 68, de jóvenes que nacieron precisamente en los años de la Segunda Guerra o en los años inmediatamente posteriores a su finalización, veían, esta nueva generación de jóvenes veía precisamente que lo que estaba ocurriendo, la manera de hacer política, los valores, estaban absolutamente vencidos. Particularmente me parece interesante la imagen que ustedes ven arriba a la izquierda, y es de esta estudiante universitaria francesa que se pasea, ¿sí? Muy segura de sí misma, con sus libros y sobre todo su minifalda,
delante de la policía francesa. Esta imagen, precisamente, representa esta nueva generación de jóvenes que por entonces tenían poco más de 20 años, plantándose frente a los viejos valores, ¿sí? Valores que ya no representaban a esta generación. Una generación de jóvenes que, como decía, nacen durante los años de la Segunda Guerra o inmediatamente después, y que se los va a reconocer como la generación de los baby boomers, o sea, de los niños nacidos bajo los efectos de las bombas de la Segunda Guerra. Y que en este momento, década del 60, esta generación de jóvenes observa un mundo que ya no les pertenece, ¿sí? Un mundo antiguo, viejo, el mundo de sus padres. Acá hay un enorme corte generacional que se produce y que esta nueva generación va a significar, también como vamos a ver enseguida por otras manifestaciones, la aparición en el escenario cultural del mundo de una categoría etaria que hasta entonces no era observada como tal. Hay que entender que hasta entonces, la década del 60, tener 20 años o tener 20 y algo de años ya era ser considerado un adulto, en donde el paso de la niñez a la adultez era muy rápido y en donde existían viejos valores, ¿no? En donde los jóvenes seguían las tradiciones de sus padres. Bueno, eso se quiebra justamente con esta nueva generación y lo que hoy llamaríamos, ¿sí?, un joven adulto de entre 20 y 25 años, por entonces comienza a obtener esa categoría social y cultural y comienza también a demandar su presencia en la sociedad a partir de su demanda precisamente de nuevos valores. Estos nuevos valores va a estar para esta generación de los baby boomers planteada sobre todo en el campo de la música popular, así como para sus padres, ¿sí? Los padres de esta generación que seguramente nacieron entre principios del siglo XX y la década del 20 aproximadamente, la década del 30, sus valores culturales tenían que ver con la música culta o ciertas variantes de la música popular y sobre todo la poesía. Para esta nueva generación, en la década del 60, va a ser básicamente el rock y sus diferentes variantes quienes van a representar su voz, la voz de esta generación. Claros ejemplos de esto tenemos en Estados Unidos, como pueden ver ustedes arriba a la izquierda, Bob Dylan, quien ya se posiciona, si bien fue una posición no buscada por él, pero es posicionado, mejor dicho, por esta generación como su portavoz. O en Inglaterra, con la generación o el movimiento denominado el Swing in London, en donde están los Beatles, lo vemos arriba en el centro, planteado con esa estética pop, que ya vamos a ver más adelante, o abajo en el centro, los Rolling Stones, ¿sí?, como portadores justamente de valores de identificación cultural de esta nueva generación. O esa pequeña foto que ustedes ven abajo a la izquierda de Janis Joplin, que reencarna justamente el espíritu rebelde y sobre todo de liberación femenina, en este caso en el campo de la música. Y todo esto va a terminar también teniendo una enorme repercusión de carácter mundial, con lo que significó, ustedes lo pueden ver arriba a la derecha, el Festival de Woodstock de 1969, que fue entendido como 3 días de paz y música, y que representó sobre todo el auge de lo que se denominó el verano del amor, que empezó en el año 67 hasta el año 69, y que estaba encarnado sobre todo por lo que fue el movimiento hippie en Estados Unidos, como ustedes pueden ver abajo a la derecha. O sea, estamos en presencia de esta nueva generación, ¿sí?, de jóvenes en la década del 60, que fíjense ustedes, tiene que ver también con la generación años más, años menos, de los arquitectos que justamente vamos a ver en esta unidad 7. Y también entender que la década de 60 en algún punto termina de una manera
verdaderamente choqueante para la humanidad con la llegada del hombre a la Luna, que va a tener múltiples interpretaciones, múltiples significaciones, ya que mientras, por ejemplo, la guerra de Vietnam era un incendio que arrasaba el mundo por las imágenes, por entonces ya globalizadas en los noticieros, por otro lado, de manera casi autista, podríamos decir, Estados Unidos, NASA, mediante, pone por primera vez un ser humano en la Luna, transformando absolutamente la visión que del mundo se tenía por entonces. ¿Sí? Esas imágenes, como ustedes pueden ver desde la Luna del planeta Tierra, van a ser absolutamente claves para tener una nueva visión y posición del hombre, no solamente en la Tierra, sino en el universo. Esta visión de la Tierra observada desde otro punto del cosmos va a modificar sustancialmente la visión que el ser humano comienza a tener de sí mismo. Y también significa, a fines de los 60, más allá de la crisis de los valores de la modernidad como la idea de progreso o la fe en la ciencia, un nuevo renacimiento, podríamos decir, de esta fe precisamente en la tecnología. Pero fíjense también que a principios ya de la década del 70, el mundo va a tener un nuevo terremoto que va a poner en jaque el sistema productivo mundial a partir de lo que fue la denominada crisis del petróleo de la OPEP. OPEP son unas siglas de una organización de carácter internacional que nucleaba a las principales o los países principales productores de petróleo en el mundo. Que de la noche a la mañana esta reunión de países decide aumentar considerablemente el costo del barril de petróleo y por lo tanto pone en crisis esta base productiva para todo el mundo como es el petróleo. Esto llevó a que el mundo parcialmente y de manera durante un tiempo prácticamente se paralice. Hay imágenes muy impactantes, como ustedes pueden ver en las tres de abajo de esta diapositiva, de izquierda a derecha, esa aglomeración, ese embotellamiento de autos en Estados Unidos, que donde de repente corría el rumor o la voz de que alguna estación de servicio podía tener algo de gasolina y se producían estas aglomeraciones. Hay que entender que el automóvil no es solamente un artefacto o un hecho tecnológico para desplazarse, sino también que tiene una categoría cultural en los Estados Unidos. Un país que comienza, a partir sobre todo de la Segunda Guerra, a organizar su territorio, su visión territorial, a partir del automóvil. Bueno, imagínense la crisis que significa justamente el hecho de no poder mover los autos porque no hay gasolina, no hay nafta. Y vamos a ver también algunas imágenes casi surrealistas, como ustedes pueden ver abajo en el centro o a la derecha, autopistas literalmente vacías. Y como vemos en la imagen del centro, en donde una comunidad hippie se sienta a hacer un fogón, una guitarreada en una autopista, que habitualmente es algo imposible, estaría siendo invadida por miles de automóviles. O a la derecha, y bueno, ante la falta de automóviles, comenzaron también a circular por algunas autopistas de ese país carros tirados por caballos, en una imagen verdaderamente sorprendente. Entre la visión de la Tierra observada desde el espacio y la crisis del petróleo, las últimas dos diapositivas que vimos, empieza a haber, y ya lo adelantamos, una nueva visión del mundo, que comienza a correrse de valores antiguos y empiezan a aparecer nuevas maneras de interpretar el mundo y la política. Una de esas fue el nacimiento de la conciencia ecologista, o sea, la comprensión de que nuestra actividad humana en el mundo significa un impacto sobre el medio ambiente. La visión de la Tierra desde el espacio, como ustedes pueden ver, ¿no? Arriba a la izquierda, en una foto impactante, que no fue tomada por el Apolo 11, sino por
expediciones al espacio anteriores que no llegaron a alunizar, sino que circunvalaron la Luna, pero que tomaron precisamente esta imagen impactante, que es observar la Tierra como esa pequeña y frágil esfera celeste en el universo, en donde no se ven las divisiones entre países, donde no se observan las divisiones entre seres humanos, sino fue tomar conciencia de la fragilidad de nuestro mundo. A eso hay que entender también que en las décadas 60 y 70, sobre todo en Europa y Estados Unidos, ya tiene una fuerte presencia en la energía nuclear, como vemos abajo a la izquierda, y que comienza también a conocerse impactos negativos que la energía nuclear comienza a tener en el medio ambiente, sobre todo en Europa, con la denominada lluvia ácida, que es cuando llueve se decía que, o se planteaba, que la lluvia que caía del cielo caía precisamente ya contaminada por los gases que, como vemos abajo a la izquierda, liberan precisamente las centrales nucleares. Esto llevó, sobre todo en Europa y sobre todo en Alemania, al nacimiento de los primeros partidos ecologistas y que también, como vemos abajo a la derecha, esto va a ser un camino cada vez más fuerte llegando hasta nuestros días, en donde no solamente partidos ecologistas, sino fundaciones, organizaciones como Greenpeace y otras a escala global, han llevado la conciencia ecologista a niveles verdaderamente importantes. Fíjense que todo lo que estamos viendo sucede en no más de 10 o 15 años. Ese escenario que acabamos de observar como un planteo teórico histórico para entender el nuevo mundo que se plantea luego de la Segunda Guerra Mundial, va a tener un impacto enorme en el campo de la arquitectura. En ese sentido, hay que ubicarnos entre las décadas 60 y 70 y observar algo que es verdaderamente interesante, y es que los principios de la arquitectura moderna, que como todos sabemos nacen en Europa, posteriormente empiezan a expandirse por todo el mundo, va a tener presencia no solamente bajo el nuevo escenario geopolítico en el bloque occidental, sino también dentro del bloque soviético. Claro ejemplo de esto, miren las dos imágenes que tenemos. A la izquierda, Berlín Oriental, o sea, la Berlín que forma parte del bloque comunista en la década del 60, estas fotos del año 62, o a la derecha, Nueva York en el año 73, a poco de haberse inaugurado las Torres Gemelas, como ustedes pueden ver en esa foto. O sea, la arquitectura moderna, o mejor dicho, los principios de la arquitectura moderna, entonces están planteados y presentes prácticamente en todo el mundo, más allá de categorías ideológicas. En ese sentido, Luis Fernández Galiano, este importante teórico y crítico de la arquitectura española actual, plantea esta interesante imagen en esa frase que dice: después de la Segunda Guerra, el Museo de Arte Moderno de Nueva York y las corporaciones impusieron la arquitectura moderna en Estados Unidos. En 1956, Nikita Khrushchev, el líder soviético, la establece en la Unión Soviética a golpe de consigna, o sea, por obligación, como parte de su programa de renovación. Sin embargo, dice, el predominio de la arquitectura moderna en Estados Unidos y la Unión Soviética se resquebrajó en los años 70 y sucumbió en los años 80. Este proceso es precisamente lo que vamos a ver en esta unidad 7. Fernández Galiano dice que en Estados Unidos toma mucho poder la opinión y la presencia, sobre todo económica y política, de las corporaciones, o sea, de las grandes empresas, las multinacionales. Eso va a tener un impacto notable también en el universo de la arquitectura, como vamos a ver enseguida, y va a estar planteado por un teórico importante de la posmodernidad como es Charles Jencks, y que puede plantearse esta diferencia entre el arquitecto moderno y el arquitecto posmoderno a grandes rasgos, como vemos en estas dos imágenes. A la izquierda un fotograma de la película El Manantial de 1949, basado en el libro de Ayn Rand, que plantea, ¿sí?, si bien adaptado al cine, la historia de un arquitecto, que lo vemos ahí señalando un plano ante
estos empresarios y que plantea la imagen del arquitecto romántico, moderno, un poco como nosotros tratamos precisamente de deconstruir en las unidades anteriores, pero que un poco la historiografía lo plantea de esa manera, ¿no? Pensemos en un Reich, en un Le Corbusier, en un Mies van der Rohe, arquitectos de una enorme presencia y sobre todo seguridad en sus ideas, que no permiten, bajo ningún aspecto, que sus ideas sean transformadas, ¿sí?, o bastardeadas a partir de la demanda de, podríamos decir, del mundo capitalista. Es un poco esto lo que ocurre en la película El manantial, ¿sí? Este arquitecto romántico, este héroe moderno que se planta incluso de una manera ¿sí?, romántica, precisamente tiene sus propias crisis como ser humano ante el hecho de no renunciar a sus principios como arquitecto ante las corporaciones. Bueno, a grandes rasgos esta situación cambia justamente en el nuevo escenario, sobre todo en las décadas del 70 y 80, como vemos en la foto de la derecha, en donde empieza a aparecer el concepto de arquitectura corporativa. O sea, arquitecturas que responden de manera maquinal a las demandas de las grandes empresas, las grandes corporaciones, que entienden a la arquitectura como no solamente portadora de los valores de estas empresas, sino que buscan que estas arquitecturas, entendidas como construcciones, sean rápidas, sean eficientes y sean baratas. Y es entonces ahí donde se echa mano precisamente de los desarrollos tecnológicos de la modernidad, que ya por entonces están muy avanzados, sobre todo a partir de la segunda posguerra, cuando las tecnologías y las industrias que las producen a escala mundial alcanzan enormes e importantes grados de desarrollo, ¿sí? Es así entonces este momento, y Charles Jencks lo señala, cuando el arquitecto deja de ser el arquitecto héroe y pasa a ser un eslabón más dentro de la cadena de producción de las grandes corporaciones, que lo que hace es dar respuestas concretas, directas y pragmáticas a demandas frías, también pragmáticas, y en donde cualquier intento, vamos a decirlo así, de superación de las barreras arquitectónicas es suprimida en función del pragmatismo. Claros ejemplos de esto, y lo plantea David Harvey en su libro sobre la condición posmoderna, observamos en las décadas del 60 y 70. A la izquierda, uno de los famosos edificios levantados por el ya entonces héroe de la arquitectura moderna, Mies van der Rohe, como el conjunto de departamentos Lafayette Park en Detroit de 1960, en donde este edificio de Mies van der Rohe encierra todos los valores propios que el arquitecto viene desarrollando desde la década del 20 en adelante. Pero a expensas de las demandas de las corporaciones, como veíamos recién, lo que ocurre es que esta arquitectura de base teórico-filosófica, como puede ser la de Mies, comienza a ser entendida en su faz meramente tecnológica y formal, como observamos a la derecha en esta sucesión de edificios que tiene lugar en la Avenida de las Américas de New York, o la Avenida 6 también, es la misma avenida, en donde vemos edificios que lo que hacen es repetir, pero de manera poco poética, ¿sí?, más bien una copia bastardeada de la arquitectura de Mies, y en donde lo que se busca justamente es la eficiencia y la rapidez constructiva, ¿sí?, mediante los avances tecnológicos y la reducción de la arquitectura moderna a, podríamos decir, solo tecnología y forma. Aquí es cuando nace lo que algunos teóricos, como Jencks también, dan en llamar la arquitectura tardo-moderna. O sea, una arquitectura que se debe, como observamos claramente, a los valores de la modernidad, pero valores tecnológicos y formales, pero que abandona cualquier tipo de investigación, sea espacial, sea funcional, a expensas de ¿qué? Del pragmatismo y la rapidez constructiva. O sea, hay
una especie de búsqueda bastarda de los valores de la modernidad, pero reducida a su mínima expresión. Y precisamente durante las décadas del 60 y 70, esta idea de una reducción de la arquitectura moderna a valores tecnológicos y formales va a estar presente y va a explotar prácticamente en todo el mundo. Como decía Fernández Galiano, tanto en Estados Unidos o la Europa occidental, como dentro de los países que componen el bloque soviético. Por supuesto también que dentro de esta tendencia, que se va a entender por entonces ya como estilo internacional, van a haber también buenos ejemplos. A la izquierda, uno de los estudios de arquitectura que van a ser clave para esta arquitectura internacional de la década de 50, 60 en adelante, va a ser el estudio SOM, son las siglas de Skidmore, Owen and Merrill, aquí trabajando junto con Gordon Bunshaft, otro arquitecto que va a tener una influencia y presencia fuerte en la década del 60, por ejemplo, en lo que va a ser este banco en la ciudad de Bruselas. Esto en Europa, o a la derecha, un edificio que realmente es un bello ejemplo de arquitectura internacional, como fue el Hotel Copenhague, ¿sí? Levantado en la ciudad en la capital de Dinamarca en 1960 por Arne Jacobsen, uno de los principales arquitectos de este momento de la tardomodernidad europea. O en Estados Unidos o Japón, ¿sí? Gordon Bunshaft, justamente, nuevamente, con la biblioteca de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, en la ciudad de New Haven, Connecticut, del año 63, o otro arquitecto que va a ser muy importante también en este periodo tardo moderno, como fue Kevin Roach en este edificio, la Torre 21 de Tokio, del año 62. O sea, podemos observar en estos ejemplos que estamos visitando presencias visuales y formales claramente debidas a la experiencia moderna, pero reducidas, como decíamos, al campo tecnológico y formal. E incluso en estos dos ejemplos que observamos acá, hay cierta presencia, hasta podríamos decir un regreso a cierto neoclasicismo, ¿sí? El trabajo sobre fuertes ejes de simetría, modulaciones muy también estables, o en el caso de la derecha, el de Kevin Roach en Tokio, claramente podríamos decir ciertos valores, sobre todo formales, lingüísticos, que se derivan incluso de reacciones a la modernidad europea de la década del 40. O ejemplos, fíjense ustedes, de arquitectos que ya vienen trabajando desde el campo de la arquitectura moderna, desde la década del 20 o el 30, como Alvar Aalto o Philip Johnson, que van a plantear justamente en la década del 60 un giro de sus arquitecturas hacia este espíritu un tanto más neoclásico, ¿sí? El caso del edificio de la Enso Gutzei, de Alvar Aalto en Helsinki del año 62 es un buen ejemplo. Fíjense ustedes que, sin perder su categoría moderna, es un edificio prácticamente neoclásico en cuanto a esas modulaciones tan estables en todas sus caras. O en Nueva York, en el año 65, cuando se levanta el famosísimo Lincoln Center, proyectado por Philip Johnson, que podríamos decir reintroduce la idea de un clasicismo en la arquitectura moderna. Todo este proceso que estamos observando en la década de 60 y 70 va a tener un intento, podríamos decir, de domesticación y de catalogación a partir de este libro verdaderamente influyente, editado en inglés en 1977, que se denominó El lenguaje de la arquitectura postmoderna, escrito por un teórico norteamericano, Charles James, que va a tener una influencia notable durante los últimos años de la década del 70 y la década del 80. Lo que ustedes ven a la derecha es, podríamos decir, las dos primeras hojas de este libro, en este intento un tanto confuso de intentar clasificar y catalogar
la arquitectura moderna de 1920 a 1970. Es confusa la lectura, pero también implica que Jens lo que hizo acá es sumar corrientes o experiencias arquitectónicas hasta entonces no consideradas dentro del campo general de la historiografía moderna. Y también esta especie de confusión es buscada, es exprofeso, ya que lo que intenta Jens justamente decir es casi una imposibilidad manifiesta de catalogar, ¿sí? Ahora, Jens, que va a interpretar estas arquitecturas de digamos, experiencias tardomodernas, como estos ejemplos que vimos, como también las primeras experiencias de la posmodernidad, va a ser un convencido de que la arquitectura moderna ha muerto. Lo plantea en esos términos, como ustedes pueden ver en esta foto que aparece justamente en la página 9 del libro de Jens de la edición castellana de Editorial Gili, y que está acompañada por este texto, este epígrafe que acá reproducimos, que lo que dice prácticamente, casi como una especie de epitafio o también de noticia necrológica de un periódico, plantea que, de una manera rimbombante, la arquitectura moderna para Jens muere, ¿sí?, el 15 de julio del año 72 a las 15:32 de la tarde, ¿sí?, aproximadamente dice, cuando este conjunto de vivienda social, denominado Projekt Aigo, es demolido, ya que no respondió justamente a las demandas o búsquedas originales. Ustedes tienen el texto aquí, pueden verlo y repasarlo las veces que quieran, pero lo interesante es que él plantea que al demolerse este conjunto, fue la demostración cabal de la imposibilidad de la arquitectura moderna, tal cual se la entendía por entonces, hasta entonces mejor dicho, de dar respuesta precisamente a las nuevas demandas de las sociedades ya de la década del 60 y 70, que no son las mismas sociedades, claro está, a aquellas de la década del 20 o del 30 que fundaron la arquitectura moderna, tal cual nosotros hemos visto en unidades anteriores. Claro está que es difícil plantear que algo tan extenso y complejo como la arquitectura moderna haya muerto de esta manera a una hora determinada. Es más que nada una especie de expresión rimbombante por parte de Jens, pero que intenta poner un punto, una fecha aproximada, década del 70, principios de los 70, en donde, como hemos dicho, la arquitectura moderna, tal cual la conocíamos, y a expensas de los grandes cambios que ha sufrido las sociedades occidentales, sobre todo en las décadas 60 y 70, él plantea que ya ha muerto, no puede ya esta arquitectura representar los nuevos valores de la sociedad. Y que va a tener que ver también, de manera paralela, con la aparición en otros campos del saber, con diversas expresiones, como acá en el campo de la semiótica, ¿sí?, un desprendimiento de la filosofía estructuralista, como fue el libro Obra Abierta de Umberto Eco del año 62, en donde, ustedes pueden leerlo acá, pero me quedo con el último párrafo, que dice que plantea justamente Eco a partir de su libro que toda obra, puede ser un libro o una obra de arte o una obra de arquitectura, toda obra es simbólica. ¿Por qué? Ya que el símbolo no es imagen, sino pluralidad de sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer una obra de arquitectura, que es nuestro campo del saber que estamos trabajando ahora, puede ser también entendida como un texto a ser leído. ¿Qué significa esto? Que un texto que leamos, un libro, por ejemplo, va a ser distinto la interpretación que ustedes que están escuchando esta clase ahora pueden dar a la que puedo tener yo. El libro es el mismo, pero a la vez no es el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros, al plantear sobre ese libro que estamos leyendo nuestra propia interpretación, estamos construyendo, por lo tanto, una pluralidad de sentidos. O sea, la misma base es el libro, pero puede tener múltiples interpretaciones y significaciones. Esto lo que hace es demoler la idea de los discursos únicos de la modernidad
y abre un proceso de fragmentación precisamente teórica en el campo de la filosofía y por lo tanto de la cultura y por lo tanto de lo que denominamos en este momento, de lo que estamos observando, la posmodernidad. O sea, ya no hay una manera de hacer, ya no hay una manera de entender, hay pluralidad de sentidos. Es lo que Norbert Schulz llama el momento de la fragmentación y la pluralidad de discursos en el campo de la arquitectura. Otro momento clave va a ser en el año 1982, cuando ya obviamente los valores de la posmodernidad que estamos planteando ya están muy presentes en el campo de la arquitectura, en el campo del arte, pero va a tener un momento que va a ser año 82 en lo que fue la Documenta, este importante encuentro de arte contemporáneo en la ciudad de Kassel, Alemania, cuando en esta oportunidad el comisario o curador de la muestra, que fue Rudi Fuchs, declama el fin de las vanguardias, a partir de la manera en que curó la muestra, precisamente en esta muestra de arte contemporáneo, en donde propició contrastes entre generaciones y estilos. O sea, esto significó una manera nueva de analizar el arte que se tenía hasta ese momento. Ya no se entiende, por lo tanto, la producción artística, y acá podemos también entender la arquitectura, de una manera lineal en el tiempo, siempre mirando hacia adelante, siempre la idea de progreso, tal cual lo planteaba la modernidad, o sea, el fin y la crisis del desarrollo lineal. Lo que hace Fuchs en esta muestra, ¿qué es? Mezclar tendencias, lenguajes y tiempos. O sea, se podía exponer una obra de la vanguardia europea de la década del 20 junto con una obra africana de la década del 80. ¿Para qué? Para que haya un contraste, un encuentro, una especie de choque entre realidades, geografías, culturas y tiempos distintos, para a partir de ahí que construir justamente una nueva pluralidad del sentido. Y acá aparece un dato importantísimo. En este momento, por lo tanto, y esto es la posmodernidad, la idea de historia es diferente. La modernidad aquí entra en crisis. Ya el mundo entendió que ya es imposible creer siempre en que siempre la historia se lee hacia adelante, progreso continuo. Es como si nosotros estuviéramos parados, ¿sí?, en este punto, y podríamos observar tanto el presente, el pasado y el futuro que se representan, mejor dicho, en nuestro presente. Claro ejemplo de esto tenemos también fíjense, de años década del 60, década del 80. Esto es un ejemplo entre tantos. La producción del artista norteamericano Robert Rauschenberg, que va a ser un artista que va a ser identificado sobre todo con el arte pop. Pero fíjense ustedes en estas dos obras. Paris Review del año 65 y Neumonia Lisa del año 82. Si vemos la primera de ellas, Paris Review del año 65, observamos una obra que ¿qué hace? Precisamente quebrar un sentido lineal de la historia. En ese collage, ¿qué observamos? Que están participando de un mismo acto estético el presente y el pasado. El presente, fíjense ustedes, mediante esa foto intervenida de ese faro de un automóvil, que es un ejemplo claro de este objeto cultural tan importante para la cultura norteamericana como es el automóvil, pero que está enfrentado ese faro de automóvil con la imagen que ustedes ven a la derecha, ¿sí?, sobre papel milimetrado, una transposición de una obra proveniente del mundo clásico. La tecnología del mundo popular del automóvil mirándose enfrentados con una reproducción y representación del mundo clásico. Mientras que abajo observamos, por ejemplo, fotos
como vemos a la izquierda, del desembarco del día D en Normandía. Esta especie de collage, ¿qué hace? Justamente quebrar un sentido lineal del tiempo histórico. Es un collage en donde aparece justamente el pasado con el presente, construyendo un nuevo sentido, una nueva pluralidad de sentidos. O sea, ¿cuál es la operación posmoderna? Ir hacia el pasado, un momento determinado, observar un momento, hacerlo saltar de ese momento histórico al que pertenece, sacarlo de ese contexto y recontextualizarlo en nuestro presente bajo una mirada distinta. O sea, el arte comienza a echar mano a la historia, no como memoria, que es lo que hacían los modernos, sino como una imagen, ¿sí? Es lo que un poco Benjamin plantea, ¿sí? En uno de sus escritos, cuando dice que el historiador historicista va hacia el burdel de la historia, dicho como un prostíbulo, en donde elige con quién acostarse, básicamente esa es la imagen que plantea Benjamin, elige una u otra y eso es todo el uso que le da. Bueno, algo similar es lo que ocurre acá, en donde la historia pierde, por lo tanto, densidad de memoria y lo que tiene es una representación estético-formalista. Lo mismo hace Rauschenberg en el año 82 con su Neumonía Lisa. Fíjense, una obra paradigmática del arte universal y del arte clásico, como es la Mona Lisa, aquí ¿qué hace? La saca de su contexto, la interviene, pinta encima de ella, le pone un nuevo significado. Esto es justamente un claro ejemplo de dos obras posmodernas. Y que algo similar va a ocurrir en el campo de la arquitectura. Recordemos lo que dijo Umberto Eco. La obra siempre es simbólica, ya que el símbolo no es imagen, sino pluralidad de sentidos. Esa frase, ese concepto, mejor dicho, se aplica claramente a la obra que ustedes ven a la derecha, que ya vamos a ver más adelante. La famosa Casa Vanaventuri, diseñada y proyectada por el hijo de Vanaventuri, un por entonces relativamente joven arquitecto, ¿sí? Joven arquitecto de poco más de 20 años tenía, Robert Venturi, cuando en el año 64 diseña esta casa, que va a ser justamente entendida como portadora de símbolos, ya lo vamos a ver más adelante, y que se contrapone esta arquitectura posmoderna por excelencia con lo que fue el espíritu de la modernidad. Claro ejemplo de ello es lo que vemos a la izquierda, ¿no? La famosa Casa Farnsworth de Mies del año 51. Una casa, la de Mies, que pretendía una estabilidad eterna en su forma, en su imagen, y que los cambios eran producidos por el entorno natural, no por la casa. La casa no pretende tener símbolos, sino carecer de ellos para ser eterna. Diferente es lo que hace Venturi a la derecha, que lo que hace es superponer, dotar a la fachada y a otros elementos, ya vamos a ver en la casa, otras situaciones de hechos simbólicos, que llevan a qué? A múltiples posibles interpretaciones. Nuevamente, esta clarísima diferenciación entre el mundo moderno y el posmoderno, pero acá en otra escala, la escala del edificio, el edificio urbano, el edificio en altura. A la izquierda, recuerden ustedes que lo vimos, el edificio Seagram de Mies van der Rohe del año 58, que tiene ese espíritu clasicista, pero sobre todo planteado en cuanto a alcanzar una eternidad, ¿sí? Un objeto eterno, estable. 20 y pico de años después, observamos a la derecha el edificio de la AT&T, también de Nueva York, que queda a pocos metros también del edificio de Mies, pero vemos que el tratamiento es distinto, con ese remate que le da Philip Johnson a este edificio, simulando un mueblecito Chippendale, le da otra categoría, me refiero a otra categoría de interpretación, no una categoría de mejor o peor, eso claro está. Otra interpretación, aparece el símbolo nuevamente, aquí descontextualizado de un pequeño mueble llevado a un edificio en un contexto urbano, y se va a plantear este edificio de Philip Johnson como uno de los
cuando se inaugura, ¿sí? Mediados de los años 80, claro ejemplo de esta arquitectura posmoderna. Es decir, para cerrar esta introducción a la unidad 7, que la posmodernidad es en sí una categoría, es un cambio que se produce sin lugar a dudas pasando la segunda mitad del siglo XX, pero como dice David Harvey en su famoso libro La condición de la posmodernidad, dice que es posible que los sentimientos modernos en este momento, en este proceso que estamos viendo, década del 60-70, hayan sido socavados, hayan sido deconstruidos, hayan incluso sido superados o hasta evitados. Pero no hay certidumbres acerca de la coherencia o el significado de los sistemas de pensamiento posmodernos, o sea, aquellos que hayan reemplazado a la modernidad. Esta incertidumbre vuelve, según Harvey, particularmente difícil la evaluación, interpretación y explicación del cambio, un cambio del que nadie duda. Por eso, nosotros, recuerden ustedes, planteamos como título de esta unidad Crisis de la arquitectura moderna, pero poniéndola entre signos de preguntas, en entredicho. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la visión que se tiene de la producción de la arquitectura posmoderna, sobre todo en la década de 60, 70 y 80, ya no es la misma a la que podía tener Charles James cuando dijo que la arquitectura moderna ha muerto. Es así entonces que finalizamos esta primera parte de la unidad 7.